Bendiciones, sean bienvenidos a la segunda parte de la ley o la Torá. ¿Acaso Yeshua no abolió la Torá? Vamos a seguir hablando del mismo tema, vamos a profundizarlo un poco más, vamos a hablar de algunas cosas que están en la Escritura, cosas que sucedieron, de las cuales nosotros tenemos que tener un pleno conocimiento para entender algunos escritos. Si no entendemos lo que sucedió históricamente, el contexto, muchas veces podemos llegar a malinterpretar los pasajes. Es por esto que es necesario que cada escrito que vamos a leer podamos entender qué dice literalmente, pero a qué se refiere de forma simbólica. Esta es la segunda parte. Si usted va llegando, le aconsejo que vea la primera parte, el primer video que ya se realizó, que le vamos a dejar un enlace acá para que lo pueda ver en pantalla, o si no, pueda ir a la lista de reproducción donde usted va a poder ver todos los videos de enseñanza que nosotros vamos dejando. Vamos a comenzar. Voy a dar un breve resumen de lo que ya se explicó en el anterior video, pero de todas formas usted puede repasarlo viendo ese mismo video. En el video anterior hablamos que Yeshua no vino a abolir la Torá, que él estuvo a favor de ella. Él dijo que él vino a cumplir lo que dice la Torá, y eso lo puede encontrar usted en Mateo capítulo 5, verso 17. Dice que la Torá se va a mantener vigente hasta que cielo y tierra pasen. Mateo 5:18 lo dice. El que no cumpla los mandamientos no va a entrar en el reino de los cielos. Lo dice Mateo 5, del verso 19 al verso 20. Para obtener la vida eterna es necesario guardar los mandamientos, y lo puede leer en Mateo capítulo 19, verso 16 al 27. Todo lo demás usted lo puede repasar viendo el video anterior. En el video anterior hablamos que Yeshua abolió los mandamientos sobre los sacrificios para perdón de pecados, no la Torá. Y cuando se dice que abolió, sencillamente es que Él nos redimió de nuestros pecados, y como ya no necesitamos recibir perdón, no necesitamos realizar los ritos que son establecidos en la Torá. No necesitamos los sacrificios para ser justificados, sino que somos justificados por medio de la gracia, por medio de su sangre, que es el regalo que Dios nos ha dado, la justificación de manera gratuita. Ahora, vamos a proseguir. Nosotros quedamos en esta lámina en el video anterior, donde vamos a profundizar algunas cosas. Dice acá: pero Él se ha ofrecido una vez para quitar de en medio el pecado, llevándose los pecados de muchos, haciendo que ya no necesitaran ofrecer muchos sacrificios. Y abro un paréntesis: ya no se necesitan realizar sacrificios para recibir perdón. Hebreos capítulo 10, verso 18. Como ya hemos sido perdonados, no necesitamos realizar sacrificios para perdón, no necesitamos realizar sacrificios de ofrenda de expiación. Vamos a leer lo que dice aquí, Hebreos capítulo 9, verso 23 al verso 28. Dice así: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, los que ya veníamos hablando que se realizaban en el tabernáculo terrenal, que es figura del celestial. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Él se ofreció para quitar de en medio el pecado. Así como está lejano el oriente del occidente, Él quitó el pecado de nosotros por medio de su sangre. Dice acá en el versículo 27, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Continuemos leyendo, dice: por cuanto ahora estamos reconciliados con el Padre, ya no somos extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Efesios capítulo 2, del verso 17 al 22, dice así: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre.
Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aquí nos dice en el verso 19 lo que ya veníamos hablando previamente en la parte número 1. Dice acá: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Él nos dio ciudadanía israelita. De los dos pueblos hizo uno solo. Si usted tiene alguna duda acerca de esto, usted puede leer Romanos capítulo 11, Romanos capítulo 8. De todas maneras, nosotros este tema posteriormente vamos a intentar profundizarlo, a enseñarle con exactitud por qué nosotros formamos parte del pueblo de Israel. Porque en sí, aquella persona que forma parte del pueblo de Dios no es precisamente por nacer en una nación o por formar parte de una raza o por tener una ascendencia. El verdadero israelita es aquel que en su interior, en su mente, guarda los mandamientos y los cumple. De manera que todo aquel que transgrede los mandamientos de forma voluntaria, con soberbia, arrogancia, la Escritura dice que debía ser cortado del pueblo. Usted puede leer esto en Números capítulo 15, del verso 30 en adelante. Por pecado de ignorancia, yerro o pecado inconsciente, había perdón, pero había una sentencia de muerte claramente establecida en la Torá sobre aquella persona que, conociendo los mandamientos, decidiera transgredirlos. Gracias a Dios, por medio de Yeshua, y sabiendo que todos nosotros hemos transgredido la Torá, entendemos que Él es el sacrificio por medio del cual nosotros podemos recibir la vida. Pasamos de muerte a vida si hemos creído en Él y le obedecemos. Prosigamos. Dice acá: Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado a su reino. Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 14. Dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que Él nos hizo actos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Todo el que permanece en desobediencia a los mandamientos, a la Torá, está bajo el poder de Satanás, dice la Escritura, bajo el poder de potestades. Pero Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, es decir, a su ciudad, a su pueblo. Dice el verso 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es a causa del perdón de pecados que hemos sido librados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su Hijo. Ahora, estando libres, hemos sido hechos siervos de Dios, y nuestro fin no será la muerte, sino la vida eterna. Romanos capítulo 6, verso 20 al 23. Dice así: porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Aquella persona que es esclavo del pecado, porque la Escritura dice, todo el que peca es esclavo del pecado. Así que aquella persona que es esclavo del pecado no tiene un compromiso con la justicia, con los mandamientos, ni con Dios, a hacer lo que es bueno. Entonces, cuando éramos esclavos del pecado, nosotros hacíamos lo que queríamos. Pero habiendo dejado el pecado atrás, muriendo al pecado, es decir, que lo abandonamos por completo para no volver a él, y viviendo ahora para Dios, somos sus siervos, y ahora somos esclavos de la justicia. Dice aquí, lo voy a volver a leer: porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte, porque la paga del pecado es muerte.
Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y aquí lo dice lo que acabo de citar, de hecho, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por medio de Yeshua, nosotros hemos muerto al primer pacto, como pacto matrimonial. Estamos entendiendo que nosotros formamos parte del pueblo de Dios. Él nos constituyó parte de su pueblo. De hecho, la Escritura habla en distintos pasajes que aquella persona que quería formar parte de su pueblo lo podía hacer. Si usted lee Romanos 11, que ya lo mencioné anteriormente, dice que nosotros en sí somos ramas de un olivo silvestre y Él nos hizo formar del olivo verdadero, del olivo genuino, que es Israel. Este olivo, el que se está hablando en Romanos capítulo 11, es Israel. Y aquellos que formaban parte de manera natural de Israel, ellos fueron cortados a causa de su desobediencia, de su infidelidad. Pero si nosotros permanecemos fieles, podemos permanecer para siempre en su pueblo. Él nos ha dado ciudadanía israelita, como dice en Efesios capítulo 2, que ya lo leímos anteriormente. Ahora, vuelvo a leer este subtítulo. Por medio de Yeshua hemos muerto al primer pacto, como pacto matrimonial. El primer pacto fue establecido en Éxodo. Usted lo puede encontrar en Éxodo capítulo 20, Éxodo capítulo 24. Cuando se ratificó el pacto es Éxodo capítulo 24. Este pacto era visto por el Padre como un matrimonio. Por eso es que nosotros tenemos que morir al primer pacto como pacto matrimonial. ¿Por qué? Ya vamos a ver por qué esto es así. Vamos a leer Romanos capítulo 7, verso 4. Dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Este pasaje pareciera que nosotros tenemos que morir a toda la Torá, pero recuerde lo que dijo Yeshua. Él no vino a quitar ningún mandamiento. Él no vino a transgredir la Torá, ni vino a enseñarnos a nosotros que no debemos cumplirlo. De hecho, nos dijo que el que es grande en su reino es aquel que cumple los mandamientos y enseña a otros a cumplirlos. Entonces, ¿qué se refiere a Romanos capítulo 7? Romanos capítulo 7 habla de una analogía con respecto al matrimonio. Y empieza a hablar que la ley se enseñorea de la vida de una persona mientras éste vive. Porque la ley dice que si una mujer, habiéndose casado con un hombre, va con otro y tiene relaciones sexuales, ella es llamada adúltera. Es decir, ella, conforme la Torá, tiene que cumplir con su compromiso matrimonial, con el pacto que realizó con su marido. Y en caso de no hacerlo, la ley la condena llamándola adúltera. Por eso que la ley trae muerte cuando hay desobediencia. Lo entendemos así. Entonces, cuando acá está diciendo, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a esta parte de la ley. Está hablando desde esta parte de la ley. Si lo llevamos a lo que él venía diciendo, lo que el escritor está diciendo en el pasaje, entendemos que se está refiriendo a esta parte de la ley. ¿A cuál parte de la ley? Pues el séptimo mandamiento que dice no cometas adulterio. ¿Por qué? Porque si una mujer, vuelvo y reitero, una mujer deja a su esposo y tiene relaciones sexuales con otro hombre, ella es llamada adúltera siempre y cuando su esposo permanezca con vida. Pero si su esposo muere, ella ya queda libre de esta parte de la Torá, de este mandato de la Torá, y ella ya no es llamada adúltera, sino que se puede casar con otro. Porque su esposo ya falleció, ya no tiene compromiso con él. Dice acá, lo vuelvo a leer, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces está hablando específicamente de esto, y ya va a ver cómo hay otros pasajes con los cuales podemos entender a qué se refiere Romanos capítulo 7. Porque si no analizamos los otros pasajes, no entendemos el contexto, no entendemos la historia de la cual está hablando Romanos capítulo 7, no entendemos el pasaje. De hecho, no hace mucho sentido en la forma en que lo podríamos llegar a interpretar. Pero continuemos leyendo. Dice acá,
Jehová ve a su pueblo como una esposa. Cuando el pueblo pecó por causa de los ídolos, él lo tomó como que el pueblo había adulterado. Leamos Ezequiel capítulo 16, del verso 30 al verso 37. Dice así: cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada. Él está hablando de Israel, edificando tus lugares altos en toda cabeza de camino y haciendo tus altares en todas las plazas. Y no fuiste semejante a ramera, en que menospreciaste la paga, sino como mujer adúltera, que en lugar de su marido recibe ajenos. A todas las rameras le dan dones, mas tú diste tus dones a todos tus enamorados, y les diste presentes, para que de todas partes se llegasen a ti en tus fornicaciones. Y ha sucedido contigo en tus fornicaciones lo contrario de las demás mujeres, porque ninguno te ha solicitado para fornicar, y tú das la paga en lugar de recibirla. Por esto has sido diferente. Por tanto, ramera, oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces en tus fornicaciones, y tu confusión ha sido manifestada a tus enamorados, y a los ídolos de tus abominaciones, y en la sangre de tus hijos, los cuales le diste. Por tanto, he aquí que yo reuniré a todos tus enamorados, con los cuales tomaste placer, y a todos los que amaste, con todos los que aborreciste, y los reuniré alrededor de ti, y les descubriré tu desnudez, y ellos verán toda tu desnudez. En este caso podemos ver cómo está hablando Jehová a un pueblo, llamándolo adúltera, porque su pacto, él lo ve como un pacto matrimonial, como que es un matrimonio. Ahora, ellos habían transgredido su pacto, y se ve evidentemente cuando él dice que estaban en fornicación, que habían fornicado. De hecho, le dice: sino como mujer adúltera, que en lugar de su marido recibe ajenos, hablando claramente del pueblo, porque él es un Dios celoso. Él no permite que nosotros tengamos otros dioses. En el momento que nosotros decidimos tener otros dioses, él lo llama adulterio. A la idolatría, él lo llama adulterio precisamente porque su pacto es un pacto matrimonial. Ahora, vamos a leer Jeremías capítulo 3, del verso 19 al verso 23. Dice así: yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y dije, me llamaréis Padre mío, y no os apartaréis de en pos de mí. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino. De Jehová su Dios se han olvidado. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová, nuestro Dios. Ciertamente vanidad son los collados, y bullicio sobre los montes. Ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. Voy a repetir lo que dice el verso 20. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricaste y contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Podemos ver cómo él habla de idolatría, asimilándolo a lo que es el adulterio. Entonces, cada momento que él está mencionando aquí de adulterio, de fornicación, él está hablando de idolatría y está hablando de Israel. Y usted lo puede comprobar si lee el capítulo completo. Si lee Jeremías, si lee Ezequiel, si lee Isaías. Todos esos libros mencionan cómo Israel tuvieron otros dioses y abandonaron a Jehová, y él los llamó adúlteros. Por esta causa, a causa de que él asimila lo que es el adulterio con la idolatría, él juzgaría a su esposa con la ley del adúltero. Volvamos y leamos Ezequiel capítulo 16, del verso 38 al verso 43, que dice así: y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras y de las que derraman sangre, y traeré sobre ti sangre de ira y de celos, y te entregaré en manos de ellos, y destruirán tus lugares altos, y derribarán tus altares, y te despojarán de tus ropas, se llevarán tus hermosas alhajas, y te dejarán desnuda y descubierta, y harán subir contra ti muchedumbre de gente,
y te apedrearán y te atravesarán con sus quemarán tus casas a fuego, y harán en ti juicios en presencia de muchas mujeres. Y así haré que dejes de ser ramera y que ceses de prodigar tus dones. Y saciaré mi ira contra ti, y se apartará de ti mi celo, y descansaré, y no me enojaré más. Por cuanto no te acordaste de los días de tu juventud, y me provocaste a ira en todo esto. Por eso, he aquí, yo también traeré tu camino sobre tu cabeza, dice Jehová el Señor, pues ni aún has pensado sobre toda tu lujuria. Volvamos a leer el verso 38. Y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras. Ahí está hablando cómo él iba a juzgar a Israel, a su pueblo, por las leyes de las adúlteras. Leyes conforme ¿qué? Conforme la Torá. Le está hablando de las leyes que están escritas en la Torá. La Torá dice, vamos a quitar primero esto, la Torá dice, si el marido ve algo indecente en su mujer, él podía darle carta de divorcio. Leamos Deuteronomio capítulo 24, verso 1. Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Esta palabra divorcio en el hebreo es una palabra que significa cortar un trozo de carne en dos. Eso es lo que es el divorcio. La escritura dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán una sola carne. Así que cuando hay divorcio es como que esta carne es cortada en dos. Y a veces puede haber un divorcio sin haber una carta de divorcio. Cuando dos personas ya no se hablan, son marido y mujer y no se tratan y no se llevan bien, ahí hay un divorcio. No hay un divorcio físico, puede haber un divorcio físico incluso, pero no hay un divorcio manifestado a nivel legal, pero sí a nivel emocional, a nivel psicológico, a nivel incluso espiritual. Esto se puede tratar en otra enseñanza, pero es importante que entendamos que con esta ley Jehová estaba juzgando a Israel. ¿Qué significa si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente? Lo que la escritura se está refiriendo acá es que encontrase que la mujer había tenido relaciones sexuales con otra persona, que la mujer tenía un amante, tenía una persona fuera de su marido. Al marido darse cuenta de esto, él podía darle carta de divorcio, se la entregaba en su mano y la despedía de su casa. Él le dijo a Israel que él iba a juzgarla como una ramera, como una adúltera. Y lo iba a hacer conforme a la ley de las adúlteras, que esta es una de las que podemos encontrar en la Torá. Si seguimos leyendo el capítulo podríamos encontrar varias otras, pero esta es la que él utilizó precisamente para juzgar a Israel. Por haber adulterado a Israel, Jehová le dio carta de divorcio. Esto lo podemos leer en Jeremías capítulo 3, verso 8. Dice así, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Porque habla aquí de dos pueblos, la rebelde Israel, la rebelde Judá. En sí es un solo pueblo. En los tiempos de Salomón, a causa de la desobediencia de Salomón, que tuvo idolatría, que tuvo muchos ídolos, Jehová dijo que él iba a dividir Israel en dos, Israel del norte y Israel del sur, y que lo iba a hacer en tiempo de su hijo Roboam. Ahora, Israel del norte es la que se llama aquí la rebelde Israel, y la Israel del sur es la que se llama aquí la rebelde Judá. De este tema se puede hablar más a profundidad en otra enseñanza. Lo que debemos entender es que cuando habla de estos dos pueblos, está hablando del mismo pueblo, solo que la rebelde Judá eran 10 tribus, la rebelde Israel son 10 tribus, y la rebelde Judá tienen la tribu de Judá, la tribu de Benjamín y los levitas. Entonces entendemos que primero fue llevado en cautiverio la rebelde Israel, si usted conoce la historia, si no lo puede estudiar. Primero es llevado en cautiverio Israel del norte y luego es llevado Israel del sur. Por eso él dice, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. O sea, a causa de que ellos
tuvieron otros dioses, empezaron a desobedecer la Torá, Él los entregó para que fueran llevados en cautiverio a manos de sus enemigos. Ellos literalmente fueron desterrados, fueron sacados del terreno donde ellos habitaban. Y tiempo después, la rebelde Judá, que habla aquí, la rebelde Judá, su hermana, también tuvo otros dioses y abandonaron la Torá y abandonaron a Jehová. Así que Israel fue exiliado completamente. De hecho, Judá pasó 70 años en cautiverio por no guardar el Shabbat de la tierra. Porque en la Torá dice que 6 años se debe sembrar la tierra y el 7º año se le debe dejar reposar. Así que ellos le debían 70 años a la tierra y por esta razón fueron llevados en cautiverio. Usted puede leer esto en 2 de Crónicas capítulo 36, lo puede leer también en Jeremías capítulo 17, de cómo ellos dejaron de cumplir el Shabbat. Ahora, vamos a leer Isaías capítulo 54, del verso 4 al 8, que dice así: No temas, porque no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Aquí hace referencia a lo que estábamos leyendo en Romanos capítulo 7. Si una mujer que estaba casada, su marido muere, ella queda viuda. Por lo tanto, ella se puede casar con otro sin ser llamada adúltera. Pero una mujer que se va con otro hombre estando su marido en vida, ella siempre va a ser llamada adúltera hasta que él muera. Entonces dice: sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Verso 5: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Ahí se ve cómo él trató a Israel como la esposa repudiada. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Ahora bien, esta mujer, al darle la carta de divorcio, al haberse ido, que estamos hablando del pueblo, el pueblo entero, Dios le dio carta de repudio, carta de divorcio, y lo echó fuera de su presencia, lo echó fuera de sí. El pueblo en sí, si lo tomamos como una mujer, podía casarse con otro hombre, o mejor dicho, una mujer que es repudiada sí puede casarse con otro hombre. Estamos hablando en forma simbólica, recordemos. Podía casarse con otro hombre, pero no regresar a su primer marido. Dice Deuteronomio capítulo 24, del verso 2 al verso 4. Vamos a leerlo. Que dice así: y salida de su casa, luego de que le es dada la carta de divorcio, podrá ir y casarse con otro hombre. Verso 3. Pero si la aborreciere este último, y le escribiere carta de divorcio, y se la entregare en su mano, y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Así que bien, cuando Jehová le está diciendo al pueblo, como ya hemos leído, yo le di carta de repudio a Israel, le di carta de repudio a Judá, significa que ellas se podían casar con otro hombre, pero no podían volver al primero. No podían volver al primero. ¿Por qué? Porque aquí lo dice, es una abominación delante de Jehová. La única forma de que esto se pudiese realizar, ya le hemos dicho, y vamos a continuar para que podamos finalizar con ello. Dice aquí: Jehová, siendo su primer marido, él quería que ella regresara con él. Leamos lo que dice Jeremías capítulo 3, del verso 1 al verso 5, que dice así: dicen, si alguno dejare a su mujer, y yéndose ésta de él, se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada?
Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. ¿Cómo vuélvete a mí? La Torá dice que no se puede volver. De hecho, él lo está diciendo. Si una mujer deja a su marido y va y tiene relaciones sexuales con otro hombre, esta mujer no se puede volver al primer marido, no se puede volver a su esposo. Es llamada adúltera hasta que su marido muera. Pero él le dice, tú pues has fornicado con muchos amigos más, vuélvete a mí, dice Jehová. Verso 2, alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Por esta causa las aguas han sido detenidas, y faltó la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera, y no quisiste tener vergüenza. A lo menos desde ahora, ¿no me llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud? ¿Guardarás su enojo para siempre? ¿Eternamente lo guardará? He aquí que has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. Por esta razón, ya que ella había adulterado, ella quebrantó el primer pacto. El pacto matrimonial es quebrantado en el momento que hay fornicación, en el momento que hay adulterio, en el momento que una de las partes decide tener relaciones sexuales con otra persona, el pacto es quebrantado. Usted puede leerlo en Mateo capítulo 19, que dice que un hombre no se puede divorciar de su esposa, o una mujer no se puede divorciar de su esposo, a menos que haya fornicación, es decir, que haya adulterio por una de las partes. Esta es la única razón, el único motivo por el cual se es permitido por la Torá, por la ley, divorciarse. Pero originalmente no era así, sino que el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y serán una sola carne. Jehová se divorció de Israel, pero él le dice que regresara a él. Y como ya había sido quebrantado el pacto que él hizo, que él nunca lo olvidó, fue el pueblo el que lo quebrantó. Por esto, él tenía y él haría un nuevo pacto con el pueblo. Leamos Jeremías capítulo 31, del verso 31 al 32. Dice así: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Quienes invalidaron el pacto fueron los israelitas, fueron las dos casas, Israel y Judá. Pero él dice, yo voy a hacer un nuevo pacto. Yo fui un marido para ellos, conforme mi promesa, conforme yo me comprometí. Pero ellos lo invalidaron. Y la palabra pacto en el hebreo significa cortar en dos. Cuando dice pacto en hebreo se entiende que hay un sacrificio que debe ser realizado. Si no hay sacrificio, si no hay un animal, un cordero que es sacrificado, al momento de realizar un pacto de sangre, realmente no hay pacto. El pacto de sangre es el tipo de pacto más solemne que existe en la cultura hebrea. Y usted lo puede leer en Génesis capítulo 15, cómo se le presenta a Jehová a Abraham y hacen un pacto. Jehová hace un pacto con Abraham, donde Abraham tiene que matar algunos animales, cortarlos en dos. Y si no hay un sacrificio, no puede haber un nuevo pacto. Pero el nuevo pacto que Jehová está hablando aquí es un pacto que él lo planificó a causa de la desobediencia de Israel, a quien él había repudiado. Continuamos, dice Jehová buscaría volver a desposar a su esposa. Dice Oseas capítulo 2, del verso 14 al verso 20. Dice así: Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Esta palabra corazón en el hebreo se refiere al intelecto, los pensamientos, los sentimientos. Así que podríamos decir que se está refiriendo a la mente. Dice, y hablaré a su corazón o a su mente, que es lo mismo. Y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza.
y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel día, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baalí, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Así que él está diciendo, te desposaré conmigo para siempre, voy a hacer un nuevo pacto. Pero él no podía hacer un nuevo pacto, ya que esta población, esta nación, era llamada para siempre como adúltera. Para que suceda lo que él está diciendo allí, pero para que eso suceda, el primer marido debía morir, como ya he explicado. Así, ese primer pacto se invalidaba. Y no es que el primer pacto se invalidaba, corrijo, el primer pacto ya estaba invalidado. La única manera que ella no fuera condenada conforme a la ley de la adúltera, que dice que no se puede volver al primer marido, es que el primer marido muera, ella quede viuda y pueda casarse con otro. Como dice aquí, así ese primer pacto no es que se invalidaba, sino que se dejaba de condenar a la mujer como adúltera una vez que el marido estaba muerto, y queda libre para casarse sin ser vista como adúltera. Romanos capítulo 7, verso 1 a 3. Dice así: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Fíjense lo que yo le estaba hablando previamente. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Está hablando de la ley que dice no adulterarás. Así que, si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será llamada adúltera. Es esta la razón por la cual Israel se puede regresar a Jehová. Jehová, sabiendo lo que decía su Torá, sabiendo lo que decían sus mandamientos, Jehová murió, fue sacrificado, fue el sacrificio por nuestros pecados, es nuestra salvación, es nuestro redentor, es nuestro esposo y es el que va a desposar a Israel para siempre. Por medio de su sacrificio, Israel se puede volver a casar con Jehová, que es el esposo eterno sobre Israel. Esto ha sido todo por esta parte, por este momento de enseñanza. Esperemos que sea de mucha edificación, que puedan entender completamente lo que se haya dicho. Y le deseamos muchas bendiciones y shalom. Hasta la próxima.